En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de octubre 10, 2017. Del Santo Evangelio según San Lucas. Entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba con diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con el profeta Jonás. El Señor volvió a hablar a Jonás: levántate y vete a Nínive, para anunciar allí el mensaje. Jonás se fue a Nínive, una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza, y en nombre suyo mandó proclamar: que hombres y animales no prueben bocado, ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer. Muy bien, continuamos con esta expresión de Jonás tan hermosa. Le voy a dedicar un momento a ella. Vemos a Jonás que sigue siendo un profeta sin el más mínimo interés de obedecer a Dios. Todavía el día de mañana vamos a ver algo más de este profeta Jonás. En alguna ocasión yo mismo me he encontrado siendo un poco como Jonás en mi vida, no queriendo responderle a Dios como Él me pide, cuando Él me pide. Jonás, que después de haber sido muerto al ser tragado por el pez o la ballena, expulsado a la playa, vuelto a levantar, se le volvió a dar la vida, todavía va sin ninguna gana a proclamar solamente un día, la tercera parte de lo que tenía que hacer. Lo mínimo que tenía que haber hecho era haber proclamado los 3 días. Y no 3 días, sino 3 o más otros 3. ¿Cuántos días? 12, 14, 18, no sé. Muchos días, pero solamente uno. Porque estás pensando y estás esperando que Dios los castigue. Sin embargo, con tan solo un día, toda la población se arrepiente, escucha las palabras de Dios y se convierte a Dios, pidiéndole, haciendo ayuno, haciendo penitencia. Y Dios los escucha. Vemos, por otro lado, esta expresión de la escucha de la palabra de Dios. Estas como 2 posibilidades. Una que es atenderlo, que es servirle, que es muy buena. Pero es una que todavía mayor, que es la escucha. No pueden estar separadas. No puede nadie, y de hecho, aunque sí lo hacen, no es lo mejor. Quienes se lanzan al servicio de los hermanos, aún en nombre de Dios, sin escuchar la palabra, sin fortalecerse en la oración, y terminan siendo como gestores sociales, que hacen quizá el bien, pero no están llenos del Espíritu. Por otro lado, están inclusive aquellos que son contemplativos, que con el simple hecho de contemplar y orar, ya nos están regalando mucho. ¿Cuál sería la mejor de estas 2 posibilidades? Pues escuchar la palabra y actuar en ella. Eso es a lo que nos llama Dios, a escuchar su palabra, pero también a actuar en ella. Y entonces podremos tener precisamente esas 2 posibilidades. Llenarnos, alimentarnos con la palabra de Dios, corregir nuestro camino, iluminar la palabra con la palabra las vidas de los otros y la propia. Porque al final del día
No es lo más importante la predicación, sino la vida de la persona. Nosotros predicamos mucho más fuerte con nuestros actos de vida. Por eso, desafortunadamente, muchos de nosotros en el presbiterio, pues somos predicadores solamente de palabra, pero de obra, nuestras obras no tienen fuerza. Solamente cuando nosotros comenzamos a seguir verdaderamente al Señor con nuestra vida, entonces Dios predica a través de nosotros. Y eso no se limita solamente a aquellos que estamos consagrados por la imposición de manos, sino a todo aquel que esté consagrado por el bautismo como hijo de Dios. Pidámosle a Dios, pues, que se cumpla aquello que dijeron sobre cada uno de nosotros en nuestro bautismo. Efetá. Señor, abre mis oídos para escuchar tu voz. Abre mis labios para alabarte. Y yo le aumento más. Abre mi corazón para amarte. Y abre mis manos para que estas manos, así como las tuyas, te ayuden, te sirvan en cada uno de mis hermanos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.